buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende la hora en que puedas sintonizar este programa. Estamos en Sobre la Mesa con mi querido amigo y colega Ángel Mario Cherato. Ángel, ¿qué tienes que decirle a los que nos ven, a los amigos? Que estamos en Sobre la Mesa, bien dicho, porque no estamos sobre la mesa. ¿No te imaginas? Sí, nos dicen que somos de tamaño de las piezas, así que estamos muy contentos de que poco a poco les vaya gustando este programa. Y bueno, ya saben que aquí lo que intentamos hacer es discutir, orientar los hechos noticiosos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la vida pública de nuestro país, la toma de decisiones y las acciones de los nuevos gobiernos de esta cuarta transformación que está dando mucho de qué hablar en tan poco tiempo. Apenas son 5 meses, y el pasado 5 de mayo, cerca de 15,000 personas marcharon contra el gobierno del presidente López Obrador y contra sus políticas públicas. En la Ciudad de México se manifestaron y llamó la atención que quienes principalmente figuraron como las cabezas de esta manifestación ciudadana fueron los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Ángel Mario, pues platiquemos de esto que pasó. Me parece que a 5 meses en otros gobiernos, sobre todo en el pasado priista, no vimos a los expresidentes manifestarse por nada, ni por Ayotzinapa, ni por los desaparecidos. Es decir, tiene muchas lecturas esta manifestación reciente. ¿Tú qué opinas? Yo creo que primero hay que darle un toque de humor a esta situación que está atravesando México y humor precisamente para burlarnos de la capacidad impresionante de expresidentes y el presidente actual para hacer el ridículo. Me parece esto, no sé si tuviste aquella película Cena para Tontos. Sí, claro. Pero la francesa, no la estadounidense, porque la estadounidense es una porquería. Siempre terminan arruinándola, ¿no? Sí, la versión francesa, que empezó siendo una obra de teatro muy buena, por cierto, más o menos ese es el tenor en el que se están manejando los últimos gobiernos, como una cena de tontos, en la que cada tonto compite por hacer la mejor tontería. Entonces, Fox fue presidente, hizo cualquier cantidad de tonterías, lo mismo hizo Calderón, Peña Nieto, olvídate que Peña Nieto hizo de las peores. Y me parece, veo a un Andrés Manuel tratando de ganarle a sus 3 antecesores inmediatos en tonterías, en a ver quién es más bruto, más tonto, ¿De verdad lo crees? Yo así lo veo, porque mira, a ver, dime tú, ¿qué seriedad le ves al gobierno de la Cuarta Transformación en México? Honestamente. Hoy dice una cosa, hace otra. No vayamos lejos, mientras él allá en México, en la Ciudad de México, y a todo el mundo le dice, no vamos a subir en ninguna parte del país ni un impuesto. Tuxtla Gutiérrez. Ahorita vamos a entrar en ese tema de Carlitos Morales que nos tiene justamente contrariados, ¿no? Sí, entonces, yo creo que es esta competencia de ver quién es el más tonto, me parece que está ganando terreno y lo vimos a un Fox ya muy cansado. A mí me llamó la atención hasta la forma de caminar. Ya no es aquel Fox, señorón, ya no aguantan las botas, de hecho yo creo que ya ni en tenis andaba. Y hay quienes también ya dudan de su salud mental, ¿no? ¿Sabes? Ya está como muy disparadito el señor. Pero habría que, yo pienso, en dándole el beneficio de la duda a la marcha, es entendible en estos términos. El gobierno que lleva 5 meses, apenas inició el 1 de diciembre, pues para llegar al poder abanderó causas muy grandes e importantes. Crecimiento económico, justicia social, reducción del crimen organizado, de la violencia. Las expectativas son enormes. Y no obstante, en los primeros 5 meses de gobierno, pues no ha reducido tan drásticamente el crimen organizado, la delincuencia. Todavía hay turbulencias económicas, es decir, no agarra el rumbo, no despega. Hoy se tenía previsto, según los expertos en materia económica y financiera, se tenía previsto que por una trabita que hay por allí, por cuestiones de comercio internacional, podría caer la bolsa mexicana de valores. Y si cae la bolsa mexicana de valores,
en 3 horas tenemos el peso disparado a 25, o 22, 21. Yo creo que esas turbulencias que tú le llamas no han podido ser controladas precisamente porque no tenemos un presidente firme, determinante en las decisiones y en las acciones, porque no es lo mismo decidir que accionar, y tampoco es lo mismo accionar que señalar, como ha estado ocurriendo desafortunadamente. Ahora bien, este gobierno no parece tener la idea clara de qué es lo que se tiene que hacer para superar los escollos. El presidente justamente hoy hizo alusión otra vez a este franco choque de declaraciones y enfoques entre cierta prensa y los otros datos que tiene él, ¿no? Mientras algunos periódicos advierten de este riesgo de la caída de la bolsa mexicana, el presidente insiste en que vamos bien, vamos requete bien, dice él, y entonces las versiones se chocan. Dice también que es completamente falso que el Romo, su colaborador Romo, sí, haya renunciado y vaya a salir de consejero. Entonces dice, hay muchos columnistas, hay muchos periodistas, hay muchos medios que estuvieron cobrando en los gobiernos anteriores y que, bueno, se les acabó esa su principal fuente de ingresos y ahora pues están siendo financiados por otros lados y por tanto representan otros intereses. Francamente dijo que, y se hacía referencia a Riva Palacios, ¿no? Porque él sacó la columna de la renuncia de Romo. Entonces existe todavía este encontronazo de la prensa con el gobierno, pues con el presidente López Obrador, que finalmente la realidad va a decir quién realmente tiene la razón. Pero en este momento aún no ocurre la catástrofe, ¿no? ¿Sabes? No ha ocurrido, todavía hay mucha expectativa. Hay expectativa, de hecho, hay varios expertos externaron, y desde la mañana han estado externando su preocupación, porque de hoy a mañana o en los siguientes días puede haber una caída de la bolsa de valores y consecuentemente una depreciación del peso frente al dólar debido a la mala praxis económica de este gobierno, que no ha podido afrontar los residuos no solo de 3 administraciones, de muchas administraciones, que ese es el problema. Cuando tú hablas de expectativas, a eso nos lleva esta reflexión, porque mira, a ver, es cierto, Andrés Manuel no va a cambiar en 5 meses, en 6 años, en un sexenio, en 3 sexenios, porque ojalá nunca se reelija, pero no va a cambiar en muchos años la realidad. La realidad de 500 años, ya no digamos de 80 años del PRI, de 500 años de rezago social, político en el país. Ahora, ¿qué es lo que Andrés Manuel debe hacer? Bajarle 2 rayitas a sus expectativas. ¿Por qué? Porque cuando venga a topar con la realidad, sí, el golpe de realidad va a ser muy fuerte y aguas, porque ahorita, por ejemplo, acuérdate que el PRI y finalmente el PAN lo terminó haciendo, fueron muy populistas en el sentido del reparto de dinero. Muchos programas de apoyo para acá, de apoyo para allá, para la señora, para la niña, era una oferta grande de apoyos sin trabajar. Andrés Manuel lo hizo a su manera cuando fue jefe del Distrito Federal, que le dio bastantes resultados. ¿Sí? Ahora, él está tratando de implementar la misma política populista. Sin embargo, le va a pasar lo que le pasó a Juan Sabines. Juan Sabines empezó a repartir todo el dinero del presupuesto anual. Cuando llegaba febrero, marzo, abril, ya no tenía presupuesto para el resto del año. Tenía que endeudar. Y se tenía que endeudar. Y eso al gobierno federal, en las condiciones en que está, le va a crear un boquete del tamaño del mundo. Y puede ser que si insiste en la revocación, a los 3 años le digan a Andrés Manuel, ¿sabes qué, compadrito? No serviste. Claro, yo creo que hay ahí como una medición de los tiempos para que eso no ocurra en la intermedia. Pero hablando de la marcha que le llamaron o le intentaron llamar porque la convocaron a través de muchos medios y plataformas sociales, redes y mensajería instantánea como WhatsApp,
la llamaron la marcha del silencio, pero en realidad no fue marcha del silencio, hubieron gritos, hubieron expresiones, hubieron incluso ahí confrontaciones con otras personas que vieron a los manifestantes y les decían, pues les llamaron este mote, ¿no? Fifís, y algunos también la llamaron la marcha de los fifís. En términos correctos, es la marcha de ciudadanos inconformes, que es muy válido. Es decir, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con mucha gente que no votó por él y definitivamente con mucha gente que votó en contra de él, ¿no? Es decir, no votó por su candidato, sino votó por el otro para que no ganara Andrés Manuel. Efectivamente hay mucha gente que no está de acuerdo con su forma de hacer política. Y es válido, ¿sabes? Porque como en los tiempos anteriores también había mucha gente, sobre todo las clases y la ciudadanía del sur, que no estaba muy de acuerdo con las políticas empleadas con Fox, por ejemplo, que le dieron mucho auge a los empresarios, pero se olvidaron de lo social. Es muy válido y es creíble que haya ciudadanía que esté en contra de las políticas públicas de Andrés Manuel porque se inclinan un poco más hacia lo social. Debo decir también, lo comentaba hace poco, hay mucha gente, incluso aquí en Chiapas, eso es lo que me llama la atención, que está en contra de que sea tabasqueño, que venga del sur, ¿no? Que tenga la piel morena. Muchos de los que se manifestaron en la Ciudad de México, ¿cómo eran? Eran blancos, eran clase media. Y aunque nos cueste polemizar estos temas, pues la verdad también tenía su cuota de clasismo esa marcha, Sí, ¿no? pero mira, es lo mismo. Nada más que el clasismo al revés, porque lo que tú me estás diciendo es exactamente lo mismo. Bueno, es que nosotros somos morenos, aquellos chingados blancos. No, entonces yo creo que ahí lo que nos hace falta es un equilibrio, porque finalmente todos pertenecen a un país y si bien hay intereses financieros más que nada y políticos, yo creo que tanto Fox y sus seguidores pecan al decir que, o al quejarse de que los califican de fifís, como Andrés Manuel al hacerlo, porque mira... Sí, no hay que fomentar la división. Andrés Manuel, no te olvides que él tiene aires de emperador. ¿Por qué crees que se quiere parecer a Benito Juárez? Pues Benito Juárez su pretensión era ser emperador de México. O sea, igual de sinvergüenza que Benito Juárez, que no me vengan con el cuento que Benito Juárez era un santo, por favor. Santo ni Cristo. Aquí yo creo que lo que tenemos que ver es poner las cosas en su justa dimensión. Tanto el presidente como Fox y sus seguidores deben entender que en este país hay democracia, o pretendemos tener una democracia de respeto y de tolerancia. A mí me gustó, fíjate, yo soy crítico de López Obrador, pero me gustó su postura frente a las marchas, es respetuoso. Está bien. Que lo hagan, está bien. Todo gobierno democrático. Pero que no deje de poner en cuenta, en su morral de cuentas, que si marchó uno, o marchó 1 millón, o 2 millones, o marcharon 15 o 8,000, son voces disidentes. Son mexicanos. Que son mexicanos y que vale la pena escuchar. ¿Por qué? Porque me parece que a Andrés Manuel sí los escucha, pero no les hace caso. Que eso es mucho más grave que no escucharlos, porque, bueno, está como el que dicen, el que pecó por ignorancia, pues está libre de toda culpa. Igualmente, yo no los escuché. ¿Viste muchos de los que se manifestaron que dijeron que los que eran simpatizantes y votaron por Andrés Manuel eran de cerebro chiquito? ¿No? Así se manifestaron. También así, pues yo te digo, esa polarización, pero ahora aguas con esa polarización. Claro, no hay que fomentarla. En el país, porque la está fomentando Fox y la está fomentando Calderón y la está fomentando Margarita Zavala, la está fomentando Andrés Manuel López Obrador, la está fomentando el telerido, aquel boca floja Noroña, bueno. Toda esa intolerancia, todo ese encono que están fomentando los principales actores de la oposición y del gobierno, está llevando a situaciones muy graves, a situaciones ya no de impunidad, porque todavía con la impunidad tenías la esperanza de que por ahí había algún juez o algún ministerio público que te hacía media justicia. No, ahorita ya es una cuestión de un valemadrismo excesivo, absolutista y peligroso para el país.
lo comentábamos antes de entrar, los videos que están circulando de lo que ocurrió en pleno centro de Cuernavaca. Morelos, sí. En donde está un grupo de periodistas entrevistando a un funcionario y se desata la balacera y hieren a 2 o 3 periodistas, 2 reporteros y un camarógrafo, algunas cosas así, porque todavía está fresco, eso acaba de ocurrir. Sí. O sea, hay que evitar a toda costa el encono social y la división, claro, ¿no? Eso es el riesgo. Y justamente es lo que se le critica al presidente, que ponga etiquetas, que haga una división entre conservadores y liberales. Él insiste, y creo que es válido. Existen 2 Méxicos. El México, ¿no? O sea, en términos reales existen 2 Méxicos. Hay que conciliarlos. Eso sí, siempre han existido conservadores y liberales, dice él, a lo largo de la historia de México. Y es cierto, el pensamiento diverso enriquece las democracias. A esta marcha en particular se le agregan componentes partidarios. Entonces no podemos decir que es una marcha ciudadana. No es una marcha cívica, no es. Porque por un lado, el expresidente Fox, pues hace alaraca, llama la atención, quiere encabezar, quiere ser la figura central de la oposición en el país. Y por el otro lado, el expresidente Felipe Calderón aprovecha la marcha para invitar a sumarse a su partido. ¿Cómo se llama? México Libre. Algo así, no me acuerdo. Que luego lo molestan con Cuba Libre. Sí. ¿No? Pero en fin, esta gente, pues, dice que hizo mejor las cosas, y la verdad es que no creo que hayan hecho mejor las cosas. No, es que mira, si te regresas tantito, es el mismo panorama que tenemos en este momento con Andrés Manuel como el que se tuvo en el 2000 con Vicente Fox, 2001, que ya fue cuando empezó a caminar bien. Fox llegó con muchas expectativas, ¿te acuerdas? Todo el mundo creía que Fox iba a convertir a México en el paraíso, y resulta que lo terminó convirtiendo en un cementerio y en un despeñadero económico. Llega Calderón, hace lo mismo, desata la guerra contra el narco. Entonces, yo creo que aquí y en el caso de Felipe Calderón, critica que Andrés Manuel esté militarizando el país, cuando en realidad, pues este gobierno por lo menos hizo modificaciones a la Constitución para regular la participación del ejército o de las Fuerzas Armadas en trabajos de seguridad interna, ¿no? De seguridad civil. Él sacó a los militares a las calles sin hacer ningún tipo de ordenamiento político. Aquí te voy a contradecir en algo. A ver, Calderón y Fox y luego pues Peña Nieto lo tuvo que mantener al ritmo, saca al ejército, ok, militarizaron al país. Andrés Manuel también está militarizando al país, porque la Guardia Nacional o la Guardia Civil, como le vayan a llamar, militarizado ya estaba. Está entonces, como semi-militarizando, porque pues ahorita la idea es de que se llene de civiles. No, de civiles, porque van a entrenar a civiles y van a reclutar a civiles. Sí, pero a ver, si tú le quitas la sotana a un cura, sigue siendo hombre, y si le pones sotana, sigue siendo hombre, sigue siendo pederasta. O sea, ese es el gran problema que nosotros debemos ver. La formación profesional de quienes formen la Guardia Nacional es militar 100%. Militarizada. Es decir, los que inician ahorita son militares, y según las reformas que se hicieron en el Senado, tienen hasta 5 años para poder reclutar a los ciudadanos civiles con formación militar que se van a hacer cargo de los trabajos de seguridad interna. Es una mascarada la que nos están poniendo enfrente, queriéndonos decir de que no son militares, que son civiles solo porque ya no usan el uniforme. Bueno, como quiera que sea, la militarización es un hecho en el país. Claro. ¿Que la está haciendo de forma distinta? Sí, pero está militarizando. Y que el propósito además es regresar a los militares a sus cuarteles. Es decir, que en términos de 5 años sean ya civiles los que estén allá afuera, con formación militarizada, sí, que no militar, pero ya ciudadanos civiles. Ahora, mira, preocupante el que el presidente de la República esté apegándose a tiempos. ¿Por qué preocupante? A ver, hace unos días dijo, en 6 meses rebajamos la violencia en el país. Tiene 6 meses. Ok. 2 días después dice, bueno, pues nuestra perspectiva es que para el 2024
sea, el año que se vaya, ojalá y se vaya, y porque no vaya a salir con su tontería de que se quiere reelegir. ¿De verdad la creías eso? Yo sí, es que Andrés Manuel es un ambicioso, como no tienes idea. No, yo no lo creo, no lo creo. Si en el año que se va a reducir solo al 50%, no hizo nada. Digo, puede que hasta el mejor presidente nada más alcance el 1% de reducción de la violencia. El problema es su boca. Sí, el problema es de que hayan hablando que sí, que lo vamos a arreglar en tantos meses. Mantienes la expectativa muy alta, eso evoca un poco daño a él y al país. Cuando Fox decía que en 15 minutos iba a resolver el ZLN, claro. Esas cosas por supuesto nos recuerdan épocas tristes y hasta ridículas de nuestra figura presidencial. Creo que tiene que, como tú dices, aterrizar un poco las banderas ¿no? ¿Cómo se dice? Que blanden. Sí, bueno, porque la gente justamente, como prometió tanto y tantos cambios tan rápido, la gente por supuesto que tiene una expectativa y la demanda por los cambios es mayor. O sea, este gobierno particularmente pues dijo, vamos a cambiar la forma en que se está haciendo política en el país. Ahí sí que dijo radicalmente, principalmente combatiendo la corrupción, reduciendo la violencia, generando crecimiento económico y mayores oportunidades a las personas que no las han tenido hasta este momento, sobre todo los que no tienen las mismas oportunidades de crecimiento que el resto del país, sobre todo el sur, ¿no? Hay mucha, en el centro y norte del país, pues el recelo natural. El propio Bronco, cómo se ha expresado de Chiapas, en fin, hay una polarización natural del país en términos de comportamiento y de visiones del norte y del sur. El presidente, por supuesto, no debe abonar a eso, al contrario, debe ser como el eslabón que permita caminar al país en conjunto, porque pues no estamos peleando, no somos enemigos. Es que mira, esa parte es ya histórica. Acuérdate que todo el sureste mexicano perteneció a la Capitanía General de Guatemala. Los mexicanos siguen viendo a Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y parte de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec, Yucatán, como desligados del país, como guatemaltecos. Y qué bueno. A mí me gustaría que en una de tantas tonterías que comete Andrés Manuel, se desista del sureste totalmente y logre que los estados del sureste del país se rijan por sus propias normas. Te voy a decir por qué, porque a ver, ¿qué recibimos nosotros de la federación? Le damos el agua, le damos energía, le damos, país, producción en la cuestión alimentaria está garantizada en gran parte por Chiapas. Pues prácticamente todo el presupuesto. Sí, y claro, porque aquí nada. Ahora, esa desvinculación que tiene el centro y el norte del sureste y del sur del país, como Guerrero, Oaxaca, es histórica. No nos ven como mexicanos, por lo tanto nosotros no nos debemos sentir tan mexicanotes, porque la verdad, allá nos ven con desprecio. Ahora, yo no creo que Andrés Manuel, con sus pretensiones de emperador que tiene, no veo que él esté del lado de los del sureste. Sus problemitas que tiene, el Tren Maya llega a su rancho. ¿Qué más? No tiene una mayor visión del sureste como la tiene en el norte. Ya lo platicamos la semana pasada. A ver, allá bajó las gasolinas, aquí no. Allá bajó impuestos en la cuestión del IVA, aquí no. O sea, son circunstancias distintas, ¿no? Ya son más productores, son más maquiladores, son más industriales. Pero aquí nosotros necesitamos una coinversión efectiva para que nuestra industria crezca. Mira, yo no dudo que las zonas especiales económicas eran una porquería. Yo no lo dudo. Y qué bueno que las cerraron. Pero ¿a qué voy? A que si en lugar de desecharlas, las hubieran reconstituido, les hubieran dado oxígeno, las hubieran reformulado, tal vez las cosas funcionan. Ahora, en términos de si empieza a caer el gobierno de Andrés Manuel, yo creo que no.
Yo creo que una manifestación de oposición es válida, aún con los atisbos partidistas que tenga, creo que un gobierno sí debe tener oposición, ¿sabes? Sí debe, claro. Es muy sano para la democracia tener a los opositores claros y que tengan claras las ideas que le van a criticar al presidente, que lo observen en su ejercicio de gobierno, y si no están de acuerdo con sus políticas, que lo manifiesten. Yo creo que en ese sentido hay un primer guiño de civilidad por parte del gobierno federal que dice, bienvenida a la crítica, ¿no? O sea, bienvenida a los manifestantes, porque este es un país de muchos Méxicos al mismo tiempo, y pues ahora él es presidente de todos, no solo del sur. No, él es presidente nada más de los que le aplauden. Los demás son fifís, no pertenecen a su gobierno. Eso hay que tenerlo también en cuenta, porque un presidente que menosprecia a los demás, si tú está gobernando nada más, está trabajando solo para uno, a los demás los trae. Pero en la práctica no, porque pues tampoco ha desatendido a los empresarios. No ha podido, pero yo te apuesto que si Andrés Manuel tuviese la oportunidad de expropiar a los grandes potentados económicos del país, lo haría. Expropiar. No, estás exagerando. A ver, espérame, mírame, escúchame esto. ¿Con qué se compara? Con el que vendió parte de los Estados Unidos de México a los Estados Unidos, aparte de Santana, Benito Juárez. ¿Con qué se compara? Con Cárdenas, General Cárdenas, que expropió petróleos y otras, las bananeras a los Estados Unidos. ¿Con qué se compara? Con Madero, que fue un asesino. Hay que decirlo, Madero fue guerrillero, fue asesino. No te vas a la guerra a acariciar al enemigo. Bueno, todas estas cuestiones, yo creo que las debemos ver con objetividad. Sí. No porque Andrés Manuel me caiga bien o me caiga mal, no. O sea, ¿tú hubieras marchado en esta marcha? No se trata de marchar a favor o en contra, chato. El problema es que Andrés Manuel no está viendo las cosas con objetividad, no está gobernando para todos los mexicanos, sino solo para su grupito. Ese es el gran riesgo que estamos corriendo, que no estamos teniendo un gobierno abierto. Yo no dudo, mira, los que tú quieres que hayan sido presidentes. No, yo creo que sí es un gobierno serio, o sea, es decir, todavía tiene que ejecutar y se tiene que evaluar lo que haga. Sí, pero la seriedad no solo tiene que ver con la forma adusta con que te presentes frente al público. La seriedad tiene que ver con que si hoy haces una propuesta, manténla. Y si tienes que corregir, corrige. Y si tienes que mantenerla, sigue. Pero en este gobierno, hoy dice una cosa y al rato dice otra. Habla de un país de libertades, pero no deja de llamar fifís a los que se oponen a él. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está el respeto? Sí, por otro lado, pretende apropiarse de la exclusividad del derecho de réplica. Digo, que no podemos tener un presidente contestatario consigo mismo, porque finalmente él está representando a la figura presidencial, no está representando a Morena, no se está representando a él, está representando a la institución más importante del país. Entonces, no tiene por qué incurrir en una serie de situaciones que a mí se me hace que podría corregir. Yo no digo que Andrés Manuel sea un mal hombre. Se ha rodeado de malos hombres, sí, es cierto. Porque ahí habla que hay que los conservadores. A ver, ¿cuántos conservadores tienen en su gobierno, en su gabinete? Claro. Él mismo es un bastante conservador. Mira, conservó su lucha política porque de ahí ganaba buen billete. Es un conservador. Le gusta conservar billetes. No, pues algunos lo consideran un auténtico líder social, el primero que llega a la presidencia. Mira. Que a ti no te parece que es una cosa. Mira, no. Aquí, líderes sociales, el último que ha habido, y que todavía vive, Cuauhtémoc Cárdenas. Líder. Andrés Manuel es producto del hartazgo de los mexicanos en contra del sistema priista panista. Chato, mira su historia, es un líder social auténtico surgido. Por favor. Mira, luego supo que la lucha mantuvo la lucha pacífica y electoral. O sea, porque si no hubiese continuado con eso, no hubiera llegado al poder
legítimamente como llegó. Mira, ¿te acuerdas cuando perdió una de las elecciones y que había un problema con la reforma energética? Y que había dicho que iba a tomar las calles. ¿Qué hizo? Se perdió con la reforma energética. No dijo nada con la reforma energética. Ya, es un líder acomodaticio, sí. Mira, ahora sí, me vas a decir que soy clasista, pero ahí te va. Pero mira quiénes son sus grandes potentados políticos. Noroña, Ricardo Monreal, ahora Manuel Velasco, Eduardo Aguilar Ramírez, Carlos Morales. Ese es el legado político de Andrés Manuel, por favor. No, el legado va... Un líder tiene gente que le sigue de bien. Ahí está Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, que también nosotros los grandes líderes. Cualquiera que lea un artículo de Porfirio Muñoz Ledo se queda fascinado con el señor. Puede que no nos guste. A mí, en lo personal, Porfirio me caía gordo cuando venía a Chiapas porque era muy grosero, muy prepotente con los periodistas. Era groserísimo. Sin embargo, respeto lo que dice porque ese sí es un verdadero... Está llevando muy bien la rienda. Cuando Andrés Manuel ha escrito un artículo que diga bárbaro, este tipo ya... Sí, es un intelectual. Te hago una apuesta. Entre si pones a Zoé Robledo y Andrés Manuel a escribir un artículo, te lo escribe 3 millones de veces mejor Zoé Robledo que Andrés Manuel. ¿O no? ¿Tienen estilos distintos? No, es que no sabe. Pues ha escrito libro, chato, sabe historia, ha escrito libro de historia. Por favor, mira, Andrés Manuel está como aquel calvo, recuerda la Unicache que Uber Ochoa le escribía sus libros, hombre, por favor. No nos hagamos. Oye, yo pienso que el legado de Andrés Manuel va a ser justo después de su gobierno, no puede ser en este momento. No, en este momento no. Y por otro lado, efectivamente se rodea de gente de dudosa reputación, por supuesto, pero así fue la única forma en que pudo llegar al poder. Ahora, en el caso, lo aterricemos más acá, decíamos que él ha prometido no subir los impuestos en términos reales, y bueno, aquí en la capital de Tuxtla estamos, pues nos estamos enfrentando a la noticia de que posiblemente aumenten el 2% de impuestos por el servicio de luz pública, ¿no? De alumbrado público. Mira, esta es una situación bastante grave, que yo espero que el Congreso del Estado la analice bien y vote en contra, porque primero es un abuso, segundo es inconstitucional y tercero es un impuesto que va contra las reglas de la Cuarta Transformación. No es posible que el presidente de la República, tu jefe superior, esté chingue con que no va a subir impuestos, y su alcalde en Tuxtla Gutiérrez, que además está acusado de estar despilfarrando dinero en ¿cómo se llama? En asesorías y promoción personal, lo escribió Sergio Melgar con documentos, y contratando empresas, propiedad de su hermano, vía prestanombres, para servicio del ayuntamiento. La corrupción de Carlos Morales es impresionante. Y yo no entiendo por qué. Si Andrés Manuel y Rutilio dicen, bueno, es que no vamos a dejar pasar a los corruptos, ¿por qué aquí sí lo están permitiendo? ¿Por qué a Carlos Morales sí le están permitiendo que venga e imponga un impuesto alevoso, innecesario? Porque además te voy a decir una cosa. Dice que es para el alumbrado público. ¿Cuándo hemos tenido luz pública en esta ciudad? Oye, fíjate que unos amigos comunicadores me decían, fíjate que es interesante que ahora quiera aumentar impuestos para recaudar más porque no hay dinero que alcance en el ayuntamiento. Y justamente era una de las críticas que hacían a los anteriores gobiernos de que dinero tenían pero que se lo robaban, ¿no? Sí. Si eso realmente es verdad, pues deberían tener dinero acá ahorita porque no se lo roban, ¿no? Supuestamente. En teoría, es la bandera que se está manejando. Entonces, ¿el discurso era falso? Es decir, cuando acusaron a los demás de que tenían dinero pero se lo robaban y ahora resulta que no hay dinero. ¿Sí me entiendes? Sí. Esa es
la crítica argumentativa ahora que son gobierno. Y es que, insistimos, ser gobierno es otra cosa completamente. Ser oposición es muy fácil, Sí, ¿sabes? sí, Señalas y señalas y señalas, pero ser gobierno requiere ya viabilidad financiera, organización, presupuestación, ¿no? Requiere programación y hay cosas que definitivamente no se pueden cumplir porque la realidad no lo permite, ¿no? Es muy fácil hacer política y propaganda y campaña, es muy fácil ser oposición, pero a la hora de ser gobierno, la realidad choca, ¿no? Choca. En primer lugar porque, mira, los políticos no suelen tomar las cosas desde su perspectiva real. Es decir, ellos van y prometen lo que nunca van a poder cumplir. No hacen promesas, no hacen una programación durante su campaña, decir, a ver, aquí voy a tener 50 pesos y me va a alcanzar para 2 kilos de tortillas y un par de huevos. Realmente invitaríamos al presidente municipal a platicar con nosotros, pero se niega, ¿sabes? No, se niega. O sea, es negado para comunicar Mira, apropiadamente. Primero porque sabe que tiene la cola y que se la vamos a pisar y galán. Segundo, porque tiene un equipo de prensa incapaz, incompetente y totalmente desconocedor del tema de los medios de comunicación. Ahora, no le interesa personalmente, no es su estilo. Pues sí, claro, ya llegó al poder, ya puede robar. ¿Qué le interesa a los medios de comunicación? Si aceptara, que no va a aceptar porque pues, no acepta, así es su estilo, podría él también matizar un poco esta versión pública que hay del impuesto y podría él explicar mejor y comunicar mejor por qué la intentona, pero pues no lo hacen, ¿sabes? No explican nada. No explican nada, es que mira, yo creo que el error, y que eso va a terminar siendo muy catastrófico para Andrés Manuel, independientemente de mi oposición, porque la verdad, hasta que no vea que está cumpliendo, no le doy un aplauso. Está bien, también la expectativa debe seguir, sí. Ahora, y la exigencia. Sí, la exigencia. Ahora, pero parte del derrumbe moral, social y político de Andrés Manuel en ese país va a ser el error que cometió de llamar a votar 6 de 6. ¿Por qué? Porque en ese 6 de 6 se incrustaron bandidos como Carlos Morales Vázquez, como el Gurría de Tapachula, como la señora esta Jerónima de San Cristóbal de las Casas, y como, así como hay muchos alcaldes y diputados. Mira, lo que pasó, por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Tapachula, que no hay ley, que no hay organización, que no hay respeto, que no hay... Es un desastre ese municipio, es un desastre. Ahora, esto le va a generar boquetes y boquetones al presidente, en confianza, en credibilidad. A ver, si ahorita fueran las elecciones para alcalde de Tuxtla Gutiérrez, ¿ganaría el candidato de Morena? Ya no ganaría. ¿Cuántos candidatos a diputados por Morena ganarían en Chiapas si hoy fueran las elecciones? 2, 1, claro, ninguno. Aún no hay resultados, pues. Y ahí es donde va a perder su base social Andrés Manuel. Él debió haber dejado, a ver, mira, tan fácil como esto. Debió haber dejado que en la elección votaran por el PRI, PRD, que más o menos afín a él, PRI son sumisos, el Verde, que es vendible, y el PT, que estaba de su lado, y bueno, hubiera sido mejor gobernar así, con el PAN como oposición única. ¿Por qué? Porque iba a poder negociar con el PRI, con el PRD, con el Verde. Al parecer los llamaron hace poco para jalarles las riendas a los 3 estos que mencionaste. Fíjate que se nos acabó el tiempo, pero debemos dejar una invitación. Si hay un representante de Morena y de estas políticas públicas que a veces no entendemos porque no las comunican bien, venga a platicar, porque solo así vamos a poder informar mejor a la ciudadanía. Ahora que digan ustedes, vayan ustedes a investigar, pues la verdad es que cierran todo, ¿eh? Cierran todo. Mira, ahorita, por ejemplo, tú quieres investigar en ese Instituto de la Información Pública, donde está la señora Cuello. Todos los oficios te los contestan que no tienen ninguna posibilidad de atender ese asunto porque no tienen competencia o porque la dependencia fulana tal. Tú vas, bueno, a este muchacho, el que estuvo preso por tortura y ahora es el auditor general, el auditor superior del estado de Chiapas, Uriel
Martínez, creo que es un apellido, Estrada Martínez. Le he solicitado 40,000 veces entrevistas y se ha negado. Le solicitas entrevista a Emilio Salazar y la verdad que Emilio Salazar es cuate, cuando te sale cuate, jafe, hermanito, ya no le pido la entrevista porque no te dan la entrevista. ¿Te gana tu corazón? Sí, no, a mí no es que me gane tu corazón, pero le voy a terminar mentoteando el 10 de mayo, pero mira, yo creo que esa disposición a sanear, a transparentar, no existe en este gobierno. Eso es necesario que tú vayas, por ejemplo, ahorita quieres hacerle una entrevista a un funcionario, solo si lo agarras en la calle, se la solicitas de manera formal. ¿Y para qué lo agarras en la calle si ni tienen los datos y Sí, finalmente, o sea, ¿de qué vas a hacer una nota? Sí. De que empleó mal un vocablo, de que dijo mal una cifra, de eso se están haciendo notas, ¿sabes? Sí. En lugar de estar dando información útil para todos, pues Uh-huh. tampoco conviene entrevistarlos en la calle porque no saben nada. Mira, nosotros hemos buscado la manera de entrevistar a varios funcionarios. Me dice que ya no. Sí, espérate, chato. Nos está dando la información. Bueno, yo he estado solicitando entrevistas y con todos tenemos el mismo problema. Oigan, es que no puede el funcionario, el secretario, no tienen los datos, espérate que llegue. No, ya es tiempo de transparentar esto, porque en la calle cualquiera los entrevista. Sí, ya se les acabó, digamos, esta luna de miel, ¿no? Ya estamos a casi medio año, ¿no? De este 2019. Pues ya es tiempo que empiecen a dar como rutas claras, explicaciones claras, información clara, porque pues ya tuvieron el tiempo como para ver cómo están las circunstancias y más o menos empezar su gestión a tener rumbo. Claro. Entonces, yo creo que ya no hay tiempo para aislarse en términos de comunicación. Sí. Y tienen que empezar a contarle a la ciudadanía qué están haciendo realmente para que la 4T aterrice en Chiapas. Sobre todo en los municipios, que es donde más graves problemas tenemos. Porque el gobernador lo vemos, pues finalmente es la primera autoridad, tiene ahí posibilidades de llevar y todo. Y mira, fíjate que en beneficio de la cuarta transformación en Chiapas, por lo menos Rutilio Escandón tal vez no está cumpliendo las expectativas como se esperaban, pero por lo menos está por ahí medio caminando en algunas cuestiones de interés general, de interés estatal. Pero los alcaldes... Ahí sí no. Bueno, claro. ahí queda la invitación para un valiente morenista que pueda venir a platicarnos cuáles son las estrategias realmente que están implementando, porque no nos quedan muy claras y de repente... a ver si viene el delegado Castillejos. La acción a veces se contrapone con el discurso nacional y entonces es ahí donde empiezan a saltar todas estas... Fíjate que la invitación para el delegado Castillejos, porque su jefe de prensa, un tal Julio Melo, creo que se llama, que es un inútil, no sirve para nada, que solo sirve para ponerle diques ahí al delegado. Le hacemos la invitación directa a él, que no tenga miedo, Sí, que vengan a hablar. van a ser en términos respetuosos y Sí, profesionales. claro, por supuesto. Les agradecemos, sabe que aquí nos ponemos a discutir, luego nos dan ganas de seguir discutiendo. Es parte de este asunto de los temas públicos que nos deben interesar a todos y debemos participar todos en la medida de lo posible. Les agradecemos que nos tengan paciencia también, porque nos entusiasmamos. Esto fue Sobre la Mesa, Ángel Mario Chegato. Como siempre, me gusta pelear contigo. Claro. Gracias.